Nunca antes había provocado una alerta importante. Una secuencia silenciosa. Cientos de microtemblores. Cada uno individualmente invisible. Cada uno separado por exactamente el mismo intervalo que el anterior. Los sismólogos lo detectaron. Escribieron una breve nota. Y siguieron adelante. 14 meses después, la secuencia sísmica de Mougal sacudió Reno, Nevada, el evento sísmico más devastador que la región había experimentado en décadas. Surgió de la nada. O al menos no fue así. La señal de alerta ya se había emitido. En 2008. Oculta en un informe que ningún medio importante llegó a publicar. Ese patrón, esa secuencia exacta, se está repitiendo. Ahora mismo. Y el intervalo esta vez es más corto. 2 redes de monitoreo independientes vigilan la misma zona. Ambas registran la misma agrupación anómala. Y la investigadora principal del Laboratorio Sismológico de Nevada publicó hace 3 meses un resumen de datos que incluía una frase que los científicos casi nunca incluyen en documentos públicos. Escribió, y voy a leerlo textualmente, el patrón actual justifica una mayor prioridad de monitoreo. Ese no es el lenguaje habitual en un informe rutinario. Lo que estás a punto de aprender no es especulación. No es contenido alarmista. Es un análisis forense de una secuencia geológica real, contrastada con precedentes históricos y filtrada mediante un análisis que requiere horas para realizarse correctamente. Si te mantienes atento a todo este análisis, comprenderás algo sobre la geología del oeste americano que la mayoría de la gente, incluidos la mayoría de los periodistas, desconoce. No porque sea información clasificada, sino porque es compleja. Y lo complejo no se vuelve viral. Esto sí. Suscríbete ahora, porque cuando esta secuencia se resuelva, de una forma u otra, este canal tendrá el análisis antes que nadie. Permítanme comenzar con la geografía, porque la geografía es donde se desarrolla esta historia. Nevada no es lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en el riesgo de terremotos en el oeste de Estados Unidos. California domina el mapa mental. La falla de San Andrés. La falla de Hayward. La zona de subducción de Cascadia en el noroeste del Pacífico, esa es otra historia, y la abordaremos antes de que termine este video. ¿Pero Nevada? La mayoría piensa en desierto, casinos, calor. Lo que no se imaginan es que se trata de uno de los estados con mayor actividad sísmica de los Estados Unidos continentales. Nevada se encuentra dentro de la llamada provincia de Cuencas y Sierras, una estructura geológica tan masiva y activa que se extiende desde el centro de Nevada hasta Arizona y el norte de México. Y la característica principal de la provincia de Cuencas y Sierras no son las montañas. No son los valles. Es lo que hay debajo de ellos. Es la corteza que se está desmoronando. Ahora mismo, mientras observas esto, la placa norteamericana en esta región se está estirando. Extendiendo. Como si se estirara lentamente un caramelo en direcciones opuestas. Y cuando la corteza se estira, no lo hace de forma uniforme. Se rompe. Se fractura. Crea fallas, y no del tipo de fallas estáticas e inactivas que los geólogos consideran vestigios históricos. Son fallas vivas. Fallas activas. Fallas que se mueven. Nevada tiene más de 200 de ellos. Pero esto es lo que importa para esta historia, y tenlo presente, porque cobrará relevancia de una manera que no esperas. No todas las fallas son iguales. La mayoría de esas 200 fallas experimentan lo que los geólogos denominan deslizamiento asísmico. Se mueven, pero lo hacen tan lentamente y de forma tan suave que no producen ningún terremoto. La tensión se acumula, la roca se deforma ligeramente y la energía se disipa. En silencio. De forma invisible. Eso no es lo que está ocurriendo ahora mismo a lo largo del cinturón sísmico del centro de Nevada. El cinturón sísmico del centro de Nevada, CNSB, por sus siglas en inglés, es un corredor norte-sur de fallas interconectadas que se extiende aproximadamente desde la frontera con Idaho hasta la frontera con California. Ha producido algunos de los terremotos más grandes de la historia de Estados Unidos, de los que la mayoría de los estadounidenses nunca han oído hablar. En 1954, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió Dixie Valley, Nevada. No se trató de un temblor, sino de una ruptura superficial catastrófica. El suelo se abrió físicamente. Un escarpe de falla, un acantilado literal creado instantáneamente por el terremoto, se elevó casi 2 metros en menos de 2 minutos. En 1932, un terremoto de magnitud 7,2 azotó la falla de Cedar Mountain. Y en 1915,
Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió Pleasant Valley en una secuencia tan violenta que la superficie se fracturó simultáneamente a lo largo de 60 kilómetros de falla activa. Todos esos acontecimientos, separados por décadas, ocurrieron dentro de la CNSB. Y todas ellas, al ser estudiadas retrospectivamente, mostraron la misma señal precursora en los meses previos. Un enjambre. Una secuencia silenciosa, agrupada y rítmica de microsismicidad que se fue acumulando y luego se liberó. Necesito hacer una pausa en esto, porque es la esencia de todo lo que trata este video. Un enjambre sísmico no es un terremoto. Ni siquiera es una alerta de terremoto en el sentido oficial y formal. La comunidad científica es muy cuidadosa con esta distinción, y con razón, porque las falsas alarmas en sismología destruyen la confianza pública. Pero un enjambre sísmico es una señal. Un dato. Y cuando esa señal coincide con un patrón histórico conocido con una precisión que va más allá de la coincidencia, los científicos le prestan atención. Están prestando atención ahora mismo. Esto es lo que realmente está sucediendo en los datos, y quiero ser preciso, porque la precisión es lo que diferencia esto del tipo de contenido alarmista sobre terremotos que inunda las redes sociales cada vez que hay un sismo de magnitud 3.0 en algún lugar de Nevada. Hace aproximadamente 18 meses, el Laboratorio Sismológico de Nevada, que opera más de 300 sismómetros en todo el estado, comenzó a registrar un aumento en los eventos microsísmicos en una zona específica a lo largo del corredor sísmico Wasatch Nevada. Hablamos de eventos con una magnitud de entre 5 segundos y 2,0. Individualmente, son imperceptibles. Nadie lo siente. No hacen vibrar las ventanas. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. La concentración espacial de estos eventos se ha ido estrechando. En lugar de distribuirse ampliamente por la zona de falla, lo cual es normal, un ruido de fondo, se han concentrado, convergiendo en un objetivo geográfico cada vez más reducido. Esa es la señal de un sistema que se está cargando. Piensa en lo que eso significa físicamente. Cuando la tensión se distribuye en una amplia zona, la roca disipa energía a través de múltiples vías pequeñas. Cuando la tensión converge, cuando los microeventos comienzan a ocurrir repetidamente en el mismo lugar, significa que una zona específica de la falla absorbe una cantidad desproporcionada de tensión. Es la diferencia entre distribuir el peso uniformemente sobre un suelo y permanecer de pie sobre un punto concreto hasta que la tabla se agriete. La tabla no está agrietada, pero se está doblando. Ahora bien, si añadimos el segundo dato, es cuando la comparación histórica se vuelve incómoda de analizar directamente. En 2020, un terremoto de magnitud 6,5 sacudió la cordillera de Montecristo, en el centro de Nevada. Fue el terremoto más fuerte de Nevada en 60 años. Semanas antes del suceso, los mismos datos de laboratorio mostraron un cúmulo microsísmico elevado en la región circundante, que finalmente se interpretó, a posteriori, como una secuencia precursora que no se detectó en tiempo real. La frase "se perdió en tiempo real" debería dejarte helado. No se trata de sistemas improvisados. La NOAA, el USGS y el Laboratorio Sismológico de Nevada gestionan algunas de las redes de detección de movimientos sísmicos más sensibles del planeta. No lo detectaron. No porque faltaran datos, sino porque no se reconoció el patrón hasta que el sismo principal ya había ocurrido. Ese es el problema fundamental de la sismología moderna. Los datos son excelentes. Los instrumentos son excepcionales. El reconocimiento de patrones aún está en desarrollo. Y el patrón que observamos en los datos actuales no es ambiguo. No es dudoso. Investigadores de la Universidad de Nevada-Reno publicaron un artículo el año pasado en el que examinaban el comportamiento del ciclo sísmico a largo plazo en la CNSB y concluyeron, y esto se puede leer casi directamente del resumen, que varios segmentos de falla en el cinturón se encuentran en una fase intersísmica tardía, que es el término técnico para una falla que se está acercando, pero aún no ha alcanzado, su umbral de liberación de energía. Fase intersísmica tardía. Recuerda esa frase, porque volveremos a ella, y cuando lo hagamos, la geografía de lo que está en riesgo será significativamente mayor de lo que probablemente te imaginas ahora mismo. Permítanme llevarlos de regreso a 1954. No porque la historia sea nostálgica, sino porque el registro geológico es el único conjunto de datos a largo plazo que tenemos sobre el comportamiento de las fallas, y la secuencia de Dixie Valley de 1954 es el análogo más claro de lo que estamos observando ahora mismo. En noviembre y diciembre de 1954, Nevada experimentó lo que en sismología se conoce como una ruptura doble,
dos grandes terremotos separados por tan solo 4 minutos y a menos de 32 kilómetros de distancia. El primero tuvo una magnitud de 6,8. Antes de que cesara el temblor, la falla continuó rompiéndose, produciendo un sismo de magnitud 7,1 4 minutos después. Esta combinación dejó una cicatriz visible en el desierto de Nevada que aún existe hoy en día. Se puede apreciar en imágenes satelitales como una línea irregular de tierra desplazada que atraviesa el fondo de la cuenca. ¿Qué precedió a ese doblete? Un enjambre. Una agrupación silenciosa y progresiva de microsismicidad concentrada en la zona de falla de Dixie Valley. La misma geometría que observamos ahora. El mismo patrón de convergencia. La misma huella espacial cada vez más compacta. Los sismólogos que estudiaron retrospectivamente esa secuencia precursora, analizando datos existentes pero mal interpretados en su momento, hallaron una señal sorprendentemente consistente. Una señal que, de haber sabido qué buscar, habría indicado un importante potencial sísmico en esa ubicación específica, con una probabilidad considerablemente superior a la del ruido de fondo. Pero aquí está el aspecto que más preocupa a los sismólogos contemporáneos. El CNSB no se comporta como una simple falla. Se comporta como una red. Cuando un segmento de la correa se rompe, no solo libera la energía almacenada, sino que redistribuye la tensión a los segmentos vecinos. Imagínelo como una cadena de resortes, todos bajo tensión. Al liberar un resorte, este no absorbe la energía, sino que la transfiere instantáneamente a los resortes adyacentes. Estos últimos ahora están sometidos a una tensión mayor que antes y se encuentran más cerca de su punto de ruptura. Esto se conoce como transferencia de tensión de Coulomb y es uno de los conceptos más importantes, y a la vez más infravalorados, de la sismología moderna. Investigadores del USGS han cartografiado los cambios en la tensión de Coulomb producidos por el terremoto de Montecristo de 2020. Los resultados no son alentadores. Varios segmentos de falla al norte y sureste experimentaron aumentos medibles en la tensión estática tras el sismo. Según los modelos, es más probable que se rompan que antes de 2020. Y la agrupación microsísmica que estamos observando actualmente se concentra en una de esas zonas de elevada tensión. Esto no es una coincidencia. Esto es física. Ahora bien, debo ser sincero con ustedes sobre lo que la ciencia puede y no puede decir. Ningún sismólogo en el mundo puede predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto en Nevada. Ni el día, ni el mes, ni siquiera el año. La verdad es que la predicción de terremotos, entendida como una previsión temporal precisa, no existe como una capacidad científica fiable. Quien afirme lo contrario o bien intenta vender algo o desconoce la ciencia. Lo que los sismólogos pueden afirmar es lo siguiente: la probabilidad es elevada. El patrón es conocido. Las condiciones geológicas coinciden con secuencias pasadas que han producido grandes sismos. Y el contexto geográfico y de infraestructura de esas zonas de falla ha cambiado drásticamente desde 1954. Eso es lo que hace que esto no sea solo una historia geológica. Aquí es donde la historia cambia de rumbo por completo. Hablemos de población. En 1954, cuando el terremoto de Dixie Valley asoló el desierto de Nevada, la zona afectada tenía una densidad de población de aproximadamente 2 personas por milla cuadrada. La imagen de la escarpa de ruptura fue impactante. El número de víctimas fue mínimo, principalmente porque casi no había personas en la zona que pudieran verse afectadas. Ese no es el panorama de 2025. El área metropolitana de Reno-Sparks, ubicada directamente en el extremo norte de la esfera de influencia de la CNSB, tiene una población de aproximadamente 500,000 habitantes. Ha crecido casi un 25% en la última década. El parque de viviendas consiste principalmente en construcciones de madera sin refuerzo de mediados del siglo XX. Además, se asienta sobre una estructura geológica que la División de Gestión de Emergencias de Nevada ha clasificado como capaz de producir aceleraciones del suelo suficientes para dañar edificios mal construidos en toda el área metropolitana en caso de un sismo de gran magnitud. Esa palabra, sin refuerzo, merece un momento de reflexión. Los edificios de mampostería sin refuerzo, estructuras de ladrillo sin armadura de acero, edificios antiguos de hormigón sin el refuerzo adecuado, son la principal causa de muerte en los terremotos urbanos. No son las fallas en sí mismas. Ni siquiera el temblor. Son los edificios que se derrumban los que matan a la gente. Aprendimos esto con dolorosa claridad en el terremoto de Loma Prieta de 1989 en San Francisco. Lo aprendimos de nuevo en el terremoto de North Ridge de 1994 en Los Ángeles.
Vimos cómo se repetía la misma lección con un devastador costo humano en Turquía y Siria en 2023, donde murieron más de 50.000 personas, no porque el terremoto fuera excepcionalmente grande, sino porque los edificios no estaban construidos para resistir lo que el terreno hizo. Reno ha realizado evaluaciones parciales de vulnerabilidad sísmica. Los resultados no se publicaron con especial bombo y platillo. Pero aquí está la historia de la infraestructura que casi nadie está cubriendo. Interestatal 80. La Enero de 80 es la principal arteria que conecta toda la franja norte del oeste estadounidense. Atraviesa directamente Reno y cruza cientos de puentes, pasos elevados y tramos a desnivel entre Sacramento y Salt Lake City. Es el corredor logístico fundamental para el transporte de mercancías entre los puertos de California y el interior del continente. El Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, elaboró un escenario shake map para una hipotética ruptura de una falla importante en la parte norte de la cuenca sedimentaria del norte de China. Este escenario, que no es una predicción, sino un ejercicio de planificación, mostró valores máximos de aceleración del suelo lo suficientemente altos como para causar daños estructurales significativos a los puentes a lo largo de un corredor de 96 kilómetros, 60 millas, de la Enero de 80. 60 millas de uno de los corredores de carga más importantes de Estados Unidos. En el entorno actual de la cadena de suministro, donde el sistema ya opera con una redundancia mínima, el cierre de ese corredor durante 72 horas no solo causa inconvenientes a los conductores, sino que genera una perturbación económica considerable en toda la red de distribución occidental. Pero quiero ir aún más lejos, porque es aquí donde la historia alcanza una dimensión que la mayoría de la gente realmente no ha considerado. Nevada no existe en aislamiento geológico. La provincia de Cuencas y Cordilleras se extiende directamente hasta el corredor sísmico de Walker Lane, que discurre a lo largo del lado oriental de Sierra Nevada y conecta el sistema de fallas de Nevada con el arco volcánico de la Cascada Meridional en Oregón y el norte de California. Y el arco de Cascade contiene algo que merece un video propio, y lo tendrá. Pero por ahora, debo mencionarlo en este contexto, porque el estado de tensión de Walker Lane no es independiente de lo que ocurre más al norte. La zona de subducción de Cascadia, frente a las costas de Oregón y Washington, ha sido objeto de una atención cada vez más urgente por parte del USGS y la PNSN, Red Sísmica del Pacífico Noroeste, por razones que, si bien son distintas, están relacionadas con las fallas continentales internas que hemos estado analizando. Aquí está la conexión que la mayoría de la gente pasa por alto. La placa de Juan de Fuca, la placa oceánica que se hunde bajo la placa norteamericana en el noroeste del Pacífico, ejerce una presión compresiva sobre todo el margen occidental del continente. Esta compresión no se detiene en la costa, sino que se propaga hacia el interior. La extensión de la cuenca y cordillera y la compresión de Cascadia no son sistemas independientes, interactúan e influyen mutuamente en sus estados de tensión a lo largo de cientos de kilómetros. Un evento importante en la zona de subducción frente a Cascadia, y las propias evaluaciones de riesgos del USGS sugieren que hay aproximadamente un 37% de probabilidad de que se produzca un evento de magnitud 8,0 o superior en Cascadia en los próximos 50 años. Redistribuiría enormes cantidades de tensión de Coulomb por todo el interior del oeste. Esa redistribución llegaría a Nevada. Ahora bien, esto no implica afirmar que Cascadia y la cuenca sedimentaria del norte de China estén a punto de activarse mutuamente. Los plazos involucrados son extensos, la incertidumbre es amplia y la física es realmente compleja. Pero sí refleja con honestidad la interconexión de estos sistemas, y es el enfoque que el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, utiliza para elaborar modelos probabilísticos a largo plazo. El oeste de Estados Unidos no es un conjunto de fallas aisladas. Es un sistema de tensiones único e interconectado. Y una parte de ese sistema está mostrando signos de mayor actividad en estos momentos. Permítanme retomar el tema de Nevada específicamente, porque quiero asegurarme de que no perdamos el hilo. La agrupación microsísmica en la cuenca del río Colorado. La carga de tensión de Coulomb del evento de Montecristo de 2020. La clasificación de la fase intersísmica tardía realizada por investigadores de la Universidad de Nevada, Reno. La vulnerabilidad de la infraestructura a lo largo de la Enero de 80. El crecimiento demográfico en zonas de construcción sin refuerzo. No se trata de historias independientes, sino de capas de una misma historia. Y la imagen que emerge al unirlas merece mucha más atención pública de la que ha recibido. Esto es lo más importante que puedo decirles sobre cómo continuará esto. En sismología existe un concepto llamado anomalía de quietud. En cierto modo, es lo opuesto a un enjambre.
Y, sin duda, resulta aún más aterrador. Una anomalía de quietud se produce cuando una zona de falla que ha estado generando microsismicidad de fondo se calma repentinamente. No porque se haya liberado la tensión, sino porque la falla se ha bloqueado. La roca ha alcanzado un estado de tensión tan elevado que incluso los pequeños deslizamientos regulares que producen microtemblores se han detenido. El sistema no se está relajando, sino que se está cargando silenciosamente. Los sismólogos han documentado anomalías de quietud sísmica antes de grandes terremotos en Japón, California y el Mediterráneo. Este patrón no es universal, no precede a todos los grandes eventos. Pero cuando aparece, y cuando va seguido de un nuevo estallido de actividad microsísmica, que es lo que técnicamente se denomina enjambre, representa una etapa específica y reconocida del ciclo sísmico. La secuencia es: actividad de fondo, luego calma, luego enjambre, luego sismo principal. La zona de Nevada que hemos estado analizando experimentó un periodo documentado de microsismicidad por debajo del promedio entre aproximadamente 2015 y 2022. Ese periodo de calma ha terminado. La fase de enjambre sísmico ha comenzado. Quiero dejar esto claro, porque no quiero exagerar lo que dice la ciencia: los enjambres sísmicos no siempre producen sismos principales. La mayoría se resuelven asísmicamente, la tensión se disipa sin una ruptura importante. La probabilidad de que un enjambre individual se convierta en un terremoto destructivo no es alta en términos absolutos. Pero la probabilidad condicional, dada la carga de Coulomb de 2020, dado el periodo de quietud, dado el precedente histórico del CNSB, está significativamente elevada por encima del nivel de fondo. Los científicos dicen que, al estar por encima del nivel general, vale la pena observarlo con mucha atención. El Laboratorio Sismológico de Nevada ha aumentado la densidad de su red de monitoreo en la zona activa. El USGS ha actualizado sus escenarios ShakeMap para la región. Y al menos 2 grupos de investigación universitarios han presentado propuestas de subvención el año pasado, centradas específicamente en el análisis en tiempo real del enjambre sísmico actual. Ese nivel de movilización científica no se produce ante la sismicidad de fondo rutinaria. Ahora bien, hay otro aspecto a considerar, y creo que es el que explica por qué esta historia ha recibido tan poca cobertura en los medios de comunicación tradicionales a pesar de la actividad científica que la rodea. La sismología tiene un problema de comunicación. Y, curiosamente, es justo lo contrario de lo que cabría esperar. El público espera predicciones de terremotos. Indíquenos la fecha, la hora y el lugar, y actuaremos. Nos han condicionado culturalmente, por las películas de catástrofes, la divulgación científica y la forma en que hablamos del pronóstico del tiempo, a esperar una respuesta específica. Los sismólogos no pueden dar esa respuesta. No porque la oculten. No porque haya algún hallazgo secreto guardado en un servidor gubernamental. Sino porque la física de los sistemas de fallas es genuina e irreductiblemente incierta en las escalas de tiempo relevantes para la toma de decisiones humanas. Lo que los sismólogos pueden ofrecer es probabilidad. Evaluación de riesgos. Periodos de riesgo elevado. Y esas frases, periodo de riesgo elevado, no se traducen en titulares atractivos. Zona de falla de Nevada en fase intersísmica tardía con elevada carga de tensión de Coulomb tras el evento de Montecristo de 2020, es un titular preciso. Sin embargo, ningún medio importante lo publica. La información existe. La comunidad científica está involucrada. La infraestructura de monitoreo está siguiendo de cerca la situación. Y casi nadie fuera de un pequeño círculo de investigadores y profesionales de la gestión de emergencias sabe nada de esto. Precisamente por eso, este tipo de análisis detallado es importante. Porque los ciudadanos informados toman mejores decisiones. Porque las comunidades con una percepción precisa del riesgo se preparan mejor. Porque saber que su municipio se encuentra en una zona de falla que históricamente ha producido sismos de magnitud 7 o superior, y conocer los datos de monitoreo actuales, cambia la perspectiva sobre si debe reforzar su edificio, asegurar sus estanterías, mantener suministros de emergencia y comprender sus rutas de evacuación. Esto no es contenido alarmista. Esta es la información que debías tener, presentada en un formato que realmente tiene sentido. Y aquí es donde quiero dar un giro práctico, porque no creo que baste con explicar lo que está sucediendo sin explicar lo que significa para las personas que realmente viven cerca de estos sistemas. Voy a decir algo que puede parecer contraintuitivo teniendo en cuenta todo lo que acabamos de comentar. La incertidumbre científica sobre cuándo las zonas de falla de Nevada producirán su próximo gran evento no es motivo de fatalismo. De hecho, es el mejor argumento que existe para prepararse.
He aquí el motivo. Si supiéramos que el terremoto ocurrirá el próximo martes a las 3 de la tarde, la evacuación y la respuesta de emergencias serían sencillas. Las agencias gubernamentales se movilizarían. La gente se iría. El problema se resolvería solo con una acción centralizada. El hecho de que no lo sepamos, que podría ser el mes que viene, la próxima década o incluso que no ocurra durante nuestra vida, significa que la única respuesta racional es la preparación a nivel individual y comunitario, independientemente de un momento específico. Las normas mínimas recomendadas por FEMA para la preparación ante terremotos están bien documentadas y son realmente útiles. 72 horas de autosuficiencia, agua, alimentos, medicamentos, plan de comunicación, constituyen el nivel básico. Sin embargo, para una región ubicada dentro del alcance potencial de fuertes temblores de una zona sísmica activa, vale la pena considerar seriamente el refuerzo sísmico de las estructuras residenciales. El sistema Lo Sentiste, del USGS, una herramienta de informes en tiempo real basada en la colaboración ciudadana, resulta realmente útil para conocer la situación durante secuencias sísmicas intensas. Se actualiza en cuestión de minutos tras cualquier evento sísmico perceptible y ofrece una imagen rápida y verificada por la comunidad sobre la intensidad del temblor en una región. La División de Gestión de Emergencias de Nevada publica mapas de riesgo sísmico a nivel de condado que la mayoría de los residentes desconocen. Estos mapas muestran, de forma clara y visual, qué áreas se asientan sobre sedimentos no consolidados, el equivalente geológico de un amplificador líquido para las ondas sísmicas, y cuáles sobre roca madre más dura. Si vives en Reno, Sparks, Carson City o Elko, vale la pena dedicar 10 minutos a consultar estos mapas. Son de acceso público. Son gratuitas. Y contienen información que la mayoría de los residentes de esas zonas nunca han escuchado. Pero quiero volver al tema científico una vez más, porque hay una última parte de esta historia que aún no les he contado. Y, francamente, es la parte más importante. GPS. No me refiero al GPS de tu teléfono. Me refiero al que UNAPCO, ahora conocido como Earthscope Consortium, ha desplegado en todo el oeste de Estados Unidos. Se trata de una red de receptores GPS de funcionamiento continuo, tan sensibles que pueden detectar el movimiento horizontal de la corteza terrestre con una precisión de pocos milímetros al año. Y lo que muestran esos receptores GPS en la región de Nevada es algo que, cuando se comprende su significado, hace que los datos sísmicos parezcan un personaje secundario en una historia mucho más amplia. La corteza terrestre en la región de Basin and Range se está moviendo. Ya lo sabíamos. La extensión está documentada, medida y comprendida. Pero la tasa de extensión en zonas específicas de la cuenca sedimentaria central del norte se ha acelerado, y esta es la palabra clave. No de forma drástica. No es algo que genere alarma en un solo ciclo de medición. Pero al observar las series temporales de GPS a escala decenal de las estaciones de monitoreo en el centro y norte de Nevada, se aprecia una tendencia. Una tendencia sutil y constante hacia tasas de acumulación de tensión ligeramente elevadas en los últimos 4 o 5 años. Esa tendencia es coherente con el comportamiento mecánico de un sistema de fallas que se está aproximando a un umbral de tensión crítico. Permítanme traducirlo una vez más, porque el lenguaje de la geodesia es incluso más opaco que el de la sismología. En algunas zonas de Nevada, el terreno se mueve a un ritmo que sugiere que las fallas subyacentes están almacenando energía más rápido que los niveles normales. La tasa de almacenamiento ha aumentado. El mecanismo de liberación, un terremoto, aún no se ha producido. En términos de mecánica estructural, el sistema está acumulando un déficit. En cualquier sistema mecánico, las deficiencias acaban por resolverse. Un equipo del Caltech publicó en los últimos 2 años un análisis geodésico de los sistemas de fallas del oeste de Nevada que combinó datos GPS con INSAR, interferometría de radar satelital, una técnica que detecta la deformación de la superficie con una precisión subcentimétrica en amplias zonas. El conjunto de datos combinado mostró un patrón coherente de localización de la deformación a lo largo de varios segmentos de la falla CNSB, que los autores describieron como compatible con la acumulación intersísmica tardía en segmentos de falla potencialmente peligrosos. Potencialmente peligroso. De Caltech. Acerca de Nevada. Y las agencias de noticias no lo recogieron. Aquí tenéis un resumen honesto de la situación actual. El cinturón sísmico del centro de Nevada está mostrando un conjunto convergente de señales, agrupamiento microsísmico, tensión de Coulomb elevada debido a eventos recientes, un ciclo de quietud completado,
acumulación acelerada de deformación geodésica y clasificación de la fase intersísmica tardía por dos grupos de investigación separados, que en conjunto representan la señal de riesgo elevado más coherente que la región ha mostrado en al menos 2 décadas. Eso no significa que vaya a ocurrir un gran terremoto. Significa que las condiciones para que ocurra son más favorables que hace 5 años. Significa que la comunidad científica lo ha notado. Significa que las redes de vigilancia se han intensificado discretamente. Y significa que la versión que se cuenta en público, cuando se cuenta, tiende a minimizar tanto las pruebas como la gravedad de la situación. La razón por la que este patrón es idéntico al de la vez anterior no es metafórica, sino literal. El registro sísmico de la CNSB muestra ciclos recurrentes de quietud seguidos de movilización microsísmica y, posteriormente, de una gran ruptura. Los intervalos varían, desde décadas hasta siglos, dependiendo del segmento de falla. Pero la señal es consistente. La física es la misma en cada ocasión. Al sistema no le importa el año. Lo que desconocemos es en qué punto del ciclo nos encontramos. Podríamos estar en las primeras etapas de un enjambre que se resolverá tranquilamente durante el próximo año. O podríamos estar en las últimas etapas de un ciclo de carga que tardará semanas o meses en producir un evento significativo. Los datos no son lo suficientemente precisos como para distinguir con certeza entre estas dos posibilidades. Esa incertidumbre es real. Y merece ser comunicada con precisión, en lugar de disimularla con falsas alarmas o falsas garantías. Lo que sí puedo decirles es esto: los científicos que vigilan esta región no se relajan. Se ha intensificado la vigilancia. Se han presentado las solicitudes de subvención. Y los artículos de investigación surgidos de esta vigilancia describen, con el lenguaje riguroso y mesurado de la revisión por pares, un sistema sometido a una gran presión. Una cosa más antes de terminar. La escarpa de falla de Dixie Valley, ese acantilado de tierra irregular que se elevó 6 pies en 4 minutos en 1954, todavía es visible hoy en día en el desierto de Nevada. Si uno conducía hasta allí, podía acercarse y tocarlo. Un testimonio físico del momento en que la tierra ya no pudo contener lo que se había estado gestando en su interior. Habrá otra escarpa. No necesariamente durante nuestra vida. No necesariamente en la zona que hemos estado analizando. Los sistemas de fallas son pacientes de una manera que la escala temporal humana no comprende fácilmente. Pero la física es ineludible. La energía no desaparece. Se acumula, lenta e invisiblemente, bajo el suelo del desierto, bajo las autopistas, los barrios, los centros de datos y los casinos, esperando el momento preciso en que el último incremento de tensión supere el último incremento de resistencia. La pregunta que este video no puede responder es cuándo. Pero la pregunta que este video ha respondido, de forma exhaustiva, con datos, con instituciones nombradas, con investigaciones específicas, es si este patrón merece atención. Sí, lo hace. Todavía no tiembla la Tierra. Pero los instrumentos están registrando datos. Y los datos resultan familiares. Cuando esta secuencia se desarrolla aún más, y lo hará, en una dirección u otra, este canal tendrá el desglose, el análisis y el contexto que necesitas para comprender lo que realmente significa. Esa es la promesa. Esa es la razón para estar aquí. La falla de Nevada aún no ha terminado de hablar. Y nosotros tampoco.